¿Te es difícil identificar tus emociones? ¿No sabes por dónde empezar? Ven y te cuento cómo puedes hacerlo. Hola, mi nombre es Lizeth de Psycholis y hoy voy a responder algunas preguntas como ¿por qué se me dificulta saber cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué es importante reconocer mis emociones? Y al final te voy a dejar algunas estrategias para que tú también puedas identificar tus emociones. Así que vamos allá. ¿Por qué es difícil identificar nuestras emociones? Hay muchas razones por las que se nos puede dificultar identificar nuestras emociones en un momento determinado. Lo cierto es que esto es muy normal y nos pasa a todas las personas. La razón más típica es que no hemos sido educados emocionalmente. Pero una de las razones más comunes es que no prestamos suficiente atención a nuestro cuerpo. La mayoría de las emociones nacen en nuestro cuerpo y basta con entender dónde se alojan. Por ejemplo, la tristeza la siento como una opresión en el pecho, un ardor en la nariz, un dolor en la garganta y etc. Sin embargo, los seres humanos por lo general prestamos mucha más atención a nuestros pensamientos o las cosas que nos rodean y por eso dejamos de lado la información que el cuerpo nos está dando. Esto tiene mucho que ver con cómo se genera una emoción y el momento en que nos hacemos conscientes de ellas. Para conocer más, aquí te dejo un video donde explico cómo se genera una emoción y por qué son importantes. Ahora bien, ¿por qué deberíamos aprender a identificar nuestras emociones? Primero que todo, porque es uno de los primeros pasos para gestionar las emociones. Porque cuando no somos conscientes de nuestras emociones, quedamos a la deriva de experimentar una mezcla de emociones. Y cuando las emociones comienzan a mezclarse, se vuelve aún más difícil poder gestionarlas. Aparte de esto, nos sirve para identificar nuestra tendencia emocional. Es decir, si generalmente tendemos a sentir más las emociones negativas, Que no son negativas. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? si quieres saber de qué estamos hablando, mira este short. Así te decía que identificar nuestras emociones nos sirve para gestionarlas, poder actuar de una forma más adaptativa de acuerdo con la situación que estamos experimentando, poder comprender con mayor exactitud y profundidad esa situación que estamos viviendo, comunicar mejor lo que estamos sintiendo y claramente como las emociones tienen mucho que ver o más bien afectan el cuerpo, pues vamos a tener mayor salud al poder conocerlas y gestionarlas de manera efectiva. Suena genial, pero ¿qué tenemos que hacer para identificar nuestras emociones con facilidad? Antes de esto, hay algo que tienes que saber. Las emociones se dividen principalmente en primarias y secundarias, como los colores, es decir, las emociones primarias son las primeras en aparecer y las secundarias aparecen a partir de la mezcla de las primarias. Y todas las emociones, tanto las primarias como las secundarias, tienen tres funciones generales que son disponer a nuestro cuerpo para actuar en pro de nuestra supervivencia en una situación particular, motivan nuestra forma de actuar y nos permiten transmitir nuestros estados emocionales a los demás. Pero es muy importante tener muy presente y echarle un ojo a esas emociones primarias, ya que son la base de las emociones y estas tienen unas características específicas. Primero, el estímulo o más bien eso que activa la emoción es específico, lo podemos reconocer y es real. Por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir el miedo de la ansiedad? Miedo, emoción primaria, ansiedad, emoción secundaria. Si por ejemplo yo voy por la calle y alguien me amenaza con un cuchillo o una pistola, lo más probable es que yo sienta miedo. En este caso, hay un peligro verdadero y concreto, la persona que amenaza con el cuchillo o la pistola. En cambio, la ansiedad, aunque pertenece a la familia del miedo, no tiene tan claro el estímulo que la genera. Por el contrario, se basa en el anticipar de los hechos. Por ejemplo, puedo sentir ansiedad cuando no quiero salir de casa porque me viene a la mente un montón de imágenes de que me pueden atracar, de que me pueden robar, de que me pueden amenazar con un cuchillo o una pistola. En este caso, el estímulo no es real, es decir, no lo estoy viendo frente a mí, pero estoy pensando en ello, es más bien imaginario. Mira que incluso la ansiedad es necesaria para protegernos en el futuro, pero como dice el dicho, todos los extremos son malos. Si quieres que te cuente todo acerca de la ansiedad, házmelo saber con un like.
Otra de las características específicas de las emociones primarias es que son fáciles de reconocer a través de la comunicación no verbal, es decir, los gestos faciales y el movimiento del cuerpo. Y es muy importante saber que cada una de las emociones tiene una función adaptativa y una forma de afrontarla que es específica de esa emoción. Ninguna comparte las mismas características. En otro video estaré hablando de cada una de las funciones de las emociones primarias, así que considera suscribirte para no perderte de nada. Otra de las cosas que tenemos que saber es que nosotros o nosotras mismas influimos enormemente en cómo sentimos una emoción. A ver, te explico. Las emociones están por motivos de supervivencia y adaptación. Hasta ahí todos claros, ¿no? Debido a esto, tendemos a procesar la información a través de nuestra experiencia, nuestra personalidad e incluso la actitud que tomamos frente a las cosas que nos rodean. Porque no es lo mismo un día lluvioso para ti que para mí. Es decir, un hecho ni bueno ni malo, que es un día lluvioso, para ti puede ser lo mejor del mundo, una película, runchi si estamos, pero para mí puede ser muy fastidioso porque no puedo salir de la casa. Entonces, las emociones muchas veces dependen de nuestra actitud emocional frente a los estímulos, cómo interpretamos las cosas que nos rodean e incluso cómo interpretamos la información que proviene de nuestro interior, como por ejemplo los pensamientos, malestar físico, que me duele el estómago, que me duele un pie, bla, bla, bla. ¿Pero por qué esto es importante? Por dos razones. La primera es que hay algunas personas que tienen una mayor tendencia a experimentar estados emocionales desagradables. En estos casos, nuestra mente busca principalmente estímulos que justifiquen esos estados emocionales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy enojada, prestaré mucha más atención a las cosas que me hacen enojar aún más y pasaré por alto cosas que no tengan nada que ver con mi ira. La segunda razón es que las emociones pueden ser condicionadas, es decir, que podemos asociar una situación, por ejemplo, ir de compras, con una emoción, el miedo de ser engañada o estafada con algún producto. Y aunque esto no suceda, es decir, aunque no me estafen con ningún producto, esta asociación, ir de compras con el miedo, se vuelve mucho más grande porque creemos que las precauciones que tomamos frente a este hecho evitaron que ese hecho sucediera. Mm, eso no se entendió. ¿Verdad que no? Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad o en el colegio y teníamos un examen, esa situación la asociábamos con el miedo de perder el examen y por ende perder la materia. Y aunque no perdiéramos el examen, siempre vamos a seguir asociando ese miedo con esa situación porque ese miedo fue el que nos llevó en algún punto a que estudiáramos mucho más, nos preparáramos mucho mejor, nos esforzáramos mucho más para pasar el examen. Y eso lo asociamos a que si yo lo sigo haciendo, pues claramente voy a seguir pasando los exámenes. Cosa que no habríamos hecho si no hubiésemos nunca sentido miedo, pues, por ese examen. Un poco mejor. Espero se entienda. Así que esto no se trata de controlar nuestras emociones, se trata de comprender qué emoción estamos sintiendo, su función y la información que esa emoción nos está dando en ese momento. Y a partir de ello, actuar de forma consciente, armónica y acorde con esa situación o con el momento que estamos viviendo. Y claro, el primer paso, o más bien, querer hacerlo, es siempre el primer paso para lograrlo. Ahora sí, ¿qué podemos hacer para identificar fácilmente nuestras emociones? Lo primero es que debemos prestar mucha atención a las sensaciones del cuerpo, como el cosquilleo en el abdomen, la opresión en el pecho, si una parte del cuerpo nos pica, si nuestra respiración es rápida, suave, el pálpito del corazón y etc. También debemos prestar mucha atención a si sentimos tensa la cara o el cuerpo o si por el contrario estamos relajados o relajadas. Otra de las cosas a las que debemos prestar mucha atención o más bien ser conscientes de ello es el diálogo interno. Es decir, lo que me estoy diciendo a mí mismo o a mí misma. Por ejemplo, si me siento culpable de algo, en vez de enredarme en los pensamientos de culpa, ser consciente de qué me estoy diciendo. Si hubiera hecho esto, si las cosas hubieran sido así, etcétera y etcétera. Algo que te puede ayudar a ser más consciente de tus pensamientos es escribirlos cuando los identificas o decir, por ejemplo, estoy pensando que y decir el pensamiento en voz alta. Otra de las cosas que nos puede dar información de nuestras emociones es reconocer
cómo y desde dónde miramos, es decir, si tenemos una mirada perdida o más bien una mirada activa y atenta. Y por último, identificar los niveles de energía que tenemos. Para esto vamos a hacer uso de un medidor del estado emocional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer un gráfico como este. En una parte colocamos si una emoción es agradable o desagradable y en la otra colocamos si la emoción nos activa o no nos activa, de esta manera. Entonces, por ejemplo, la ira es una emoción desagradable, pero que genera mucha activación del cuerpo. Por el contrario, la tristeza es desagradable también, sí, pero genera poca activación o energía. Por eso cuando estamos tristes, generalmente no tenemos ganas de hacer prácticamente nada. Por el otro lado, tenemos la alegría, que es una emoción agradable y que genera mucha activación. Nos da ganas de saltar, correr, hacer y deshacer. En cambio, con la tranquilidad, aunque es agradable, no tiene mucha energía y es por eso que podemos permanecer recostadas, tranquilas, sintiéndonos bien mientras escuchamos música. Este ejercicio nos ayuda, por un lado, a identificar cómo me estoy sintiendo y por el otro, refuerza el cómo me quiero sentir, porque sí, cuando trabajamos en nuestras emociones, podemos llegar a facilitar el sentirnos de una forma u otra, pero esto lo estaré hablando en otro video. En conclusión, ¿cómo podemos ser más ágiles en la identificación de nuestras emociones? Primero, la alfabetización emocional, es decir, aumentar nuestro vocabulario emocional, porque si no conocemos cómo se dice algo, es mucho más difícil poder integrarlo en nuestra vida. 2. Identificar cómo una emoción se manifiesta en el cuerpo, es decir, dolor en el pecho, dolor en el estómago, etc. 3. Expresar nuestras emociones con libertad y adecuadas al contexto. Para esto sirven lugares seguros como la terapia o talleres de expresión emocional en donde podemos aprender a hacerlo antes de llevarlo a nuestra vida cotidiana. Y cuarto, un diario emocional, que es una herramienta maravillosa, primero porque nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, también es muy útil para identificar nuestras emociones y algunos estudios, aunque parece increíble, algunos estudios han encontrado o han demostrado que mejora el ritmo cardíaco y disminuye la tensión arterial. Ojo, esto no quiere decir que valga lo mismo para ti, pero ¿por qué no probarlo? Intentar ver qué beneficios nos trae. Te agradezco mucho por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, recuerda apoyarlo con un like y compartirlo con una persona a la que le pueda servir. Recuerda que puedes seguirme por otras redes como Facebook e Instagram, que por el momento no tienen mucho, pero es trabajo honesto. Y también puedes contactarme por allí de forma privada si es que sientas que necesitas ayuda profesional. Nuevamente recuerda que nada de esto sustituye una terapia y siempre que lo necesites, recurre a un profesional. Nos vemos en un próximo video.